Sí, adelante, Manuel. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Como saben, esta es mi primera rueda de prensa como secretario de Economía del Partido Socialista. Y bueno, estoy encantado de estar aquí. Les hemos convocado para comentarles un asunto que para nosotros es de gran importancia. Les hemos convocado esta tarde para anunciarles que, siguiendo un poco las indicaciones del nuevo secretario general y de la nueva dirección, vamos a, dentro del programa de transición económica y modernización del país que vamos a ir planteando y desgranando a lo largo del nuevo curso político, la reforma fiscal va a ocupar un papel central. En este sentido, tras la aprobación por el Consejo de Ministros de la reforma fiscal, de los proyectos de ley de reforma del IRPF, del impuesto de sociedades y de otra ley de reforma de varios tributos, el Partido Socialista va a presentar enmiendas a la totalidad de las tres leyes en el debate parlamentario, pero les anuncio que vamos a hacer algo más. Vamos a lanzar toda una ofensiva política a partir de ya, y en particular durante el mes de septiembre y en adelante, donde vamos a desarrollar las líneas generales de nuestra propuesta fiscal alternativas, que ya, como saben, se presentaron en la última conferencia política, pero las vamos a detallar para demostrar a los ciudadanos que existe otra forma de recaudar impuestos mucho más eficaz, más justa y más deseable. Para el Partido Socialista, reducir la enorme y creciente desigualdad que estamos sufriendo en nuestra sociedad y combatir la pobreza significa hoy, más que nunca, defender la democracia y la justicia social. Para ello, una de las herramientas más importantes con las que cuenta un gobierno es, sin duda, el instrumento de política fiscal y tributaria. Porque, como saben ustedes, un sistema fiscal y tributaria es un mecanismo de recaudación, un sistema de redistribución y, según se diseñe y aplique, podrá aumentar o reducir las desigualdades. En definitiva, la fiscalidad define el modelo de país y de sociedad y es una garantía de equidad. Frente a esto, lo que hemos visto es que solo en el año 2012, por ejemplo, el gobierno de Rajoy impuso recortes de en torno a 20.000 millones de euros, que evidentemente suponen una merma de los servicios públicos, fundamentalmente en educación, en sanidad y en servicios sociales. Y es en este contexto en el que el gobierno de Rajoy presentó el viernes pasado una reforma fiscal que no pretende acercar los estándares, la recaudación a los estándares europeos. Como saben, la recaudación en España está 8 puntos por debajo de la media europea, sino que, muy al contrario, la llamada reforma del PP básicamente supone una bajada de imposición directa a las rentas más altas y una rebaja del impuesto de sociedades a las grandes corporaciones. Y a cambio de eso se ofrece una limosna fiscal de entre 10 a 30 euros a las clases medias y trabajadoras. La reforma fiscal que ha presentado el PP va a tener un coste recaudatorio que se estima, el propio Ministerio de Hacienda ha estimado en cerca de 9.000 millones de euros, aunque podría ser mayor, cerca de los cuales cerca del 60% va a beneficiar a las rentas más altas. ¿Esto qué significa? Pues que para cumplir con los objetivos de déficit acordados con la Unión Europea, nos tememos que habrá posteriores subidas de impuestos indirectos que afectan, como saben, a todos los ciudadanos por igual, sin tener en cuenta su nivel de ingresos, o veremos pronto nuevos recortes del estado del bienestar del que son principales beneficiarios las rentas medias y bajas. En conjunto, la reforma fiscal que ha presentado el Gobierno, a nuestro entender, supone una transferencia clara de renta de los trabajadores y las rentas medias a los más ricos. El Gobierno, en realidad, para nosotros no ha presentado una reforma fiscal.
lo que ha hecho es subir los impuestos indiscriminadamente al principio de la legislatura y los va a bajar ahora selectivamente a las rentas altas y a las grandes corporaciones al final de la legislatura. Todo ello, como saben, acompañado de recortes en el gasto público que perjudicaban sobre todo a las clases medias y a las clases más vulnerables de la sociedad. Las rebajas fiscales de hoy, al calor de las elecciones, serán los recortes y subidas de impuestos a las clases medias. No se trata, pues, de una simple reforma de impuestos, sino que lo que nosotros pensamos es que detrás hay un debate ideológico de enorme trascendencia. Lo que está en juego, en realidad, es el modelo de sociedad que queremos para nuestro país. Pues la reforma fiscal que pretende que ha presentado el Gobierno, lo que esconde claramente es un rediseño a la baja del estado del bienestar que hemos construido y disfrutamos en España. Ante este desafío, como les he comentado, el Partido Socialista va a lanzar una ofensiva política que va a tener una pata claramente en el Parlamento, donde vamos a presentar enmiendas a la totalidad de las 3 leyes que han sido presentadas y vamos a utilizar esta oportunidad para plantear nuestra alternativa fiscal y vamos a llevar el debate fuera del ámbito parlamentario. Lo vamos a llevar a los medios, lo vamos a llevar a nuestras agrupaciones, lo vamos a llevar a los ciudadanos, porque pensamos que tenemos una alternativa fiscal más justa, más solvente, más eficaz. Nuestra alternativa fiscal, que, como he indicado, se presentó en la anterior conferencia política, persigue un objetivo de recaudación adicional de unos 40.000 millones de euros en 4 años, que servirían claramente para reforzar nuestro estado del bienestar y recuperar los brutales recortes que ha impuesto en estos años el Gobierno de Rajoy. Y esto, y que quede claro, lo haremos sin subir impuestos ni a las clases medias ni a los trabajadores, que ya han sufrido bastante la carga impositiva. Nuestra alternativa fiscal, que iremos desgranando en los próximos meses y semanas, se basará en 2 grandes ejes. La imposición de la riqueza, es decir, que pague más el que más tiene. Y ahí, como saben, hemos planteado una integración del IRPF con el impuesto, un impuesto que integre el IRPF con el patrimonio de las personas y, por otro lado, el gran pilar de nuestra propuesta fiscal será la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, de la que el PP apenas se ha ocupado. Esto lo haremos a través de reformas que presentaremos en el ámbito nacional e internacional. Estas son, a grandes rasgos, las líneas generales de nuestra propuesta fiscal que iremos lanzando y desgranando en esta ofensiva política que vamos a lanzar. Es una alternativa fiscal nítidamente socialdemócrata y claramente diferente ideológicamente y en cuanto a la concepción del modelo de sociedad a la que plantea el Gobierno. A continuación, le voy a ceder la palabra a Pedro Saura, portavoz en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, para que entren algunos de los detalles técnicos de la crítica y que desvele lo que se oculta tras la reforma fiscal que ha presentado el Gobierno. Gracias. Gracias, Manolo. Pues también de manera breve vamos a plantear una enmienda a la totalidad a la reforma fiscal planteada por el Gobierno. ¿Por qué una enmienda a la totalidad? Porque de lo que se trata, de lo que estamos hablando, es de una transferencia de renta y de bienestar de los de abajo hacia los de arriba. Es decir, que Rajoy le quita a los trabajadores y a las rentas medias con una mano y con la otra se la da a las grandes corporaciones y a las rentas más altas. En el fondo, para explicar esta idea, para explicar esa enmienda a la totalidad en el Parlamento, ¿qué ha hecho el Gobierno? Lo que ha hecho ha sido fundamentalmente 2 cosas con esta reforma fiscal. Primero, bajar los impuestos a las rentas más altas y bajar el impuesto de sociedades a las grandes corporaciones. Esto es lo que ha hecho el Partido Popular. Todo esto se hace cuando tenemos un estado del bienestar famélico, el más pequeño de la historia, y cuando ha subido la imposición indirecta en nuestro país como nunca en la historia.
Este es el cuadro fiscal que tenemos, esta es la política fiscal en su conjunto, transferencia de renta de los de abajo hacia los de arriba. En definitiva, mucho dinero para las rentas altas y para las corporaciones y calderilla para las rentas medias y los trabajadores. Calderilla que además se ha gastado ya en la medida de que han subido y de qué manera los impuestos indirectos y en la medida de que los servicios públicos del Estado del Bienestar son menores. Y calderilla que si queda alguna se la van a gastar esas rentas medias con imposición indirecta mayor en el futuro y con un Estado del Bienestar todavía más pequeño. Y podemos poner algunos ejemplos. Es decir, mire, las rentas, en el caso del IRPF, las rentas más bajas, pues se pueden ahorrar de media 300 euros y, sin embargo, las rentas más altas se pueden ahorrar 4.000 euros, incluso 12.000 euros las rentas más altas. Luego, efectivamente, no es lo mismo. Y todo ello cuando se ha producido una imposición indirecta como nunca en la historia, que afecta a las rentas medias y a las rentas bajas, y cuando tenemos el Estado del Bienestar más pequeño. Miren, no es verdad lo de la elevación de los mínimos personales y familiares, que esa elevación, según ha dicho el Gobierno, es del tenor de un incremento del 32%. Es una farsa. Es una farsa, porque la propia lógica del impuesto lo que hace es que muchos ciudadanos, aunque hayan subido los mínimos, la cuota que tienen que pagar en 2015 es superior a la cuota que pagarían en 2014. Es una farsa. Es una mentira más. Es una mentira más de ese trilero fiscal que en España se llama Montoro. Es una farsa. Podemos continuar hablando, por ejemplo, del hachazo fiscal que supone el incremento de las plusvalías para las rentas medias bajas de bienes que se vendan a partir de 2015, pero son bienes o patrimonio antiguo. En fin, esto a nosotros nos parece nos parece sangrante desde el punto de vista de la justicia distributiva y que afecta, como digo, a las rentas más bajas y a las rentas medias. Pero me voy a detener en el impuesto de sociedades. Aquí, es decir, el Gobierno lo ha reconocido en la memoria económica. Después de pasarse Montoro toda la legislatura diciendo que había que cambiar estructuralmente el impuesto de sociedades, que había que cambiarlo eliminando deducciones y deducciones de la base imponible para que tuviera una verdadera capacidad recaudatoria el impuesto de sociedades. Después de pasarse toda la legislatura, lo que hemos conocido es que el impuesto de sociedades implica una merma recaudatoria de 3.000 millones de euros. Es decir, que en el año 2016 vamos a tener el impuesto de sociedades en relación al PIB más pequeño desde que comenzó la crisis económica. Cuando tenemos el Estado del Bienestar más pequeño de la historia de la democracia española. Esta es la realidad. Es decir, lo que baja no es solamente el tipo nominal del impuesto, lo que baja es el tipo efectivo del impuesto. Y eso afecta fundamentalmente a las grandes corporaciones. ¿Qué pasa con los pequeños? ¿Qué pasa con los autónomos? Pues, otra milonga. Les subieron las retenciones del 15 al 21 y ahora las bajan al 19 y lo venden como un éxito. Pero miren, primero, ellos subieron las retenciones al 21, pero en segundo lugar, bajar las retenciones no es bajar los impuestos. Eso es ilusión monetaria, pero no es bajar los impuestos. A quienes les han bajado los impuestos son a las grandes corporaciones. Esa es una de las pruebas del 9 de que efectivamente esta reforma fiscal, como decía Manolo anteriormente, es profundamente ideológica y sobre todo es una transferencia de renta de los de abajo a los de arriba. Ahí está, esta es una de las... Podríamos hablar de muchas. Hay muchos ejemplos sangrantes que he repasado anteriormente. Podríamos hablar del ahorro. Han eliminado una exención de 1.500 euros en el ahorro. ¿Eso a quién afecta? Fundamentalmente a las rentas medias y bajas que en sus pequeños ahorros van a tener que pagar ahora en el IRPF. Podríamos continuar. Pero termino ya como al principio. Por cierto, no es verdad que esta reforma de los impuestos que ha planteado el gobierno del PP, de Rajoy, de Montoro, que tenga un efecto sobre la actividad económica. Por dos razones. En primer lugar, porque se va a reducir el gasto público.
Eso tiene un efecto negativo sobre la actividad económica. Y en segundo lugar, porque el mayor ahorro para las rentas que obtienen las rentas altas y las grandes corporaciones, eso no se traduce en más consumo y en más inversión. Es decir, no está claro ni muchísimo menos que esto sea un impulso a la actividad económica. En definitiva, aquí hay unos ganadores y unos perdedores. Los ganadores de la política fiscal del gobierno, de la política impositiva en el conjunto de la legislatura, son las rentas altas, las grandes corporaciones, los defraudadores y los que se acogieron a la amnistía fiscal. Y los perdedores son las rentas medias y bajas y las pequeñas y medianas empresas. Han subido 50 impuestos, han incrementado la recaudación normativa en 28.000 millones de euros. Al final de la legislatura, la gran mayoría de españoles van a seguir pagando más impuestos que al principio, la gran mayoría. Eso sí, las rentas altas, las grandes corporaciones, los amnistiados por la amnistía fiscal, esos van a pagar menos impuestos que al principio de la legislatura. Y hablando de amnistía fiscal, les quiero transmitir una pregunta que acabamos de registrar esta mañana en el Congreso de los Diputados. La pregunta al ministro de Hacienda es directa. ¿Algún miembro de la familia Pujol se ha acogido a la amnistía fiscal? En caso de que eso haya sido así, ¿quiénes? ¿Cuánto han regularizado por la amnistía fiscal? Si ha sido así, la pregunta que nos hacemos es, ¿se ha iniciado a partir de esa regulación una investigación por Hacienda, por la Hacienda Pública, por la agencia tributaria? Esto para nosotros es importante. Primero, ¿algún miembro de la familia Pujol se ha acogido a la amnistía fiscal? ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿En qué cuantía? ¿Se ha iniciado alguna investigación producto de esa regularización? En fin, todo esto tiene que ver con el tema fiscal y una pregunta que acabamos de registrar.